Ahora, hay un montón de cosas sucediendo a nuestro alrededor. No sé si se dio cuenta, pero quiero animarle a que no se pierda nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si usted no es alguien que comúnmente lea las noticias, vea las noticias, aproveche estos 21 días de ayuno para comenzar a prestar atención a las noticias, a lo que está sucediendo. Porque no sé si se dio cuenta, pero en el día 3 de nuestro ayuno, cosas comenzaron a suceder en Israel. En el día 3 de nuestro ayuno, ¿se acuerda que yo le dije que eran 2.5 millones de creyentes que iban a estar orando? Ahora, al día de hoy, en nuestro día 8, hay más de 5 millones de creyentes orando y ayunando por exactamente lo mismo que nosotros estamos orando y ayunando. Así que tú y yo no podemos perder de vista todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La historia recuerda al rey David. ¿Se acuerda de David? Ese que perseguía ovejas y que mató a Goliat y todo eso. La historia recuerda a David y también recuerda al ejército de David. Pero dentro del ejército de David había 200 hombres principales. Y estos 200 hombres principales eran de una tribu llamada Isaacar. Y a estos hombres, estos 200 hombres, no los caracterizaba su capacidad de pelea, no los capacitaba lo hábiles que eran con las armas, no los caracterizaba lo veloces que eran al correr detrás de sus enemigos. A estos 200 hombres lo que los caracterizaba es que eran entendidos en el tiempo. O sea, sabían moverse, sabían detenerse, sabían cuándo pelear y sabían cuándo esperar. Entonces, eso es algo que tú y yo tenemos que desarrollar en nuestros días. Tenemos que desarrollar la capacidad de entender el tiempo en el que estamos viviendo. Porque si no lo hacemos, nos vamos a perder de un montón de cosas. ¿Ha visto esos videos donde alguien llega a una fiesta disfrazado y la fiesta no era de disfraces? ¿Qué le pasó? Se distrajo. Y por cuanto se distrajo, terminó haciendo algo que no debía. Entonces, si tú y yo perdemos de vista lo que está sucediendo a nuestro alrededor, uno, no lo vamos a disfrutar, y dos, muy probablemente nos vamos a perder un montón de cosas. Así que, como dije la semana pasada y como dije durante todas las semanas del libro de Cantares, estoy convencido que Dios nos ha incluido en su historia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Sí. Dios nos ha incluido en su historia. Esta historia no se trata de nosotros, esta historia se trata de Dios. Este asunto es de Dios, no es nuestro. Él nos incluyó, Él nos hizo parte, Él nos adoptó, Él nos metió en su historia. Pero además de eso, además de Dios incluirnos en su historia, Dios está incluyéndonos de forma activa. Una cosa es que usted esté y otra cosa es que usted haga algo. Dile al que está a tu lado, te toca hacer algo, no solamente estar. Muchos de nosotros estamos en algo, pero no actuamos en ese algo. Pero el asunto es que Dios no solamente nos está incluyendo para ser parte de su historia, sino nos está incluyendo de forma activa. En otras palabras, Él cuenta con nosotros. Ahora, eso es extraordinario, sorprendente, sobrenatural, fuera de serie, porque no sé si sepas, pero tú y yo tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que tiene todas las cosas, que a Él no le falta nada. Es más, la Biblia dice que Él lo llena todo. Entonces, cualquier espacio vacío, nuestro Dios tiene la capacidad de llenarlo. Y aún así, Dios te ha incluido en su historia y Dios quiere que formes parte activa de su historia. Él cuenta contigo. Así que dile al que está a tu lado, Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Es más, dígale, deja de hacerte pato, Dios cuenta contigo. Y a lo largo de la Biblia, tú y yo podemos encontrar muchas promesas. ¿Alguien tiene una promesa de parte de Dios? ¿Sí? Abres la Biblia y encuentras una promesa, o encuentras dos, o encuentras tres, o encuentras un montón de promesas. Y todas las promesas que tú y yo encontramos en la Biblia son valiosas y son importantes, ¿sí o no?
Todas, todas. No hay ni una sola de ellas que no sea valiosa y no hay ni una sola de ellas que no sea importante. Pero más allá de las promesas que tú y yo encontramos, más allá de lo extraordinario, de lo grandioso y de lo poderoso que pueda sonar la promesa, si tú y yo podemos encontrar a lo largo de todas las escrituras a un Dios amoroso y fiel. Siempre he pensado que lo que Dios me ha prometido, nos ha prometido, es increíble. Pero desde hace algunos años comencé a disfrutar no solamente la promesa que Dios me ha hecho, sino que el Dios que me hizo la promesa es fiel para cumplirla. Y eso le da otro sentido a la promesa. Porque probablemente yo te puedo hacer una promesa, pero si yo no tengo la capacidad de cumplirla, a lo mejor te vas a frustrar, a lo mejor te vas a sentir mal. Pero nuestro Dios no es así. A lo largo de todas las escrituras tú vas a encontrar un montón de promesas, pero dentro de todas ellas vas a encontrar a un Dios que nos ama con amor eterno y que su amor por nosotros lo lleva a ser fiel hasta el final. Tú y yo tenemos un Dios que está comprometido con su palabra, que tiene toda la autoridad para prometer. ¿Tiene qué? Toda la autoridad para prometer. ¿Por qué nuestro Dios, que está comprometido con su palabra, tiene toda la autoridad para prometer? Porque tiene todo el poder para cumplirla. Él tiene todo el poder para cumplir lo que ha prometido. Yo podría prometerte, alguien podría prometerte algo, pero si ese alguien que te prometió algo no tiene el poder para cumplirlo, la palabra no tiene peso, la promesa no tiene validez, porque hay algo que le falta, y eso que le falta es el poder para cumplir lo que ha prometido. Y tú y yo tenemos un Dios que está comprometido con su palabra, que tiene toda la autoridad para prometer, porque tiene todo el poder para cumplir. Isaías capítulo 40, verso 8, lo dice de esta forma. El profeta Isaías está hablando de ser una voz en medio del desierto, pero el verso 8 dice esto: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Qué es lo que el profeta está diciendo? Que muchas cosas van a suceder a tu alrededor, que muchas cosas van a comenzar y muchas cosas van a terminar, que habrá días altos y habrá días bajos, que habrá momentos de victoria y habrá momentos de derrota, que habrá momentos para celebrar y habrá momentos para llorar. Pero de una cosa tú y yo podemos estar seguros: lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Eso es lo que el profeta Isaías está diciendo. Séquese la flor, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Otras versiones dicen: el propósito eterno de Dios se mantiene. Qué increíble, porque tenemos un Dios que está comprometido con su palabra, que tiene toda la autoridad para prometer, porque tiene todo el poder para cumplir. Ahora, esta semana de nuestro ayuno hasta que Él vuelva, de estos 21 días, comenzamos a hablar de la gran comisión. Y dentro de muchas iglesias y muchos contextos se ha convertido en la gran omisión. La gran comisión, muchos la han convertido en la gran omisión. O sea, dejémosle ese trabajo a otros. Recuerdo estar en Nepal
estábamos trabajando con una escuela y el líder del equipo con el que viajamos me dice: hey, Toño, tú tienes un llamado misionero. Me volteo y le digo: yo no soy misionero. Y me dice: ¿por qué dices eso? Mi respuesta fue sencilla: no tengo un llamado misionero. Me dice: Toño, todos los que están vivos, que han nacido de Dios, tienen una misión, y eso te hace un misionero. Misionero no significa que tengas que dejar tu país, que si Dios te llama a eso, gloria a Dios, como Hailey. Misionero no significa que dejes tu ciudad, que si Dios te llama a eso, qué increíble, Celestún necesita pastores. Ay, no, pastor, acá estamos bien, usted síganos predicando, yo. Gloria a Dios. Misionero significa que tú y yo necesitamos entender que Dios nos puso en esta tierra por una razón y para un propósito. Hay que cumplirlo. Entonces la gran comisión es vital para la iglesia. Es una de las razones de su existencia. Un pastor hace algunos años dijo: la iglesia que no alcanza personas no justifica la razón de su existencia. La gran comisión es vital para la iglesia. Es una de las razones por las que tú y yo existimos, por las que tú y yo estamos aquí reunidos. Ahora, tú y yo no podremos caminar en algo hasta que no entendamos el por qué es importante ese algo. De pronto le digo a mis hijas: no, y ellas preguntan: ¿por qué no? Y están en una temporada de su vida donde el no tiene que ser suficiente. ¿Por qué no? Y ya. Quizá no entiendan toda la explicación del por qué si mete el dedo en el enchufe se va a electrocutar. Quizás ahora lo único que necesita entender es que no es sí, no es no, y sí es sí. De pronto ellas juegan conmigo y me dicen: papá, no significa sí y sí significa no. Podemos ir a la piscina y si me agarran distraído, van a terminar con su traje de baño, porque yo les voy a decir no, y para ellas no significa sí. Entonces tengo que estar bien pilas para decirles sí. Estamos jugando tu juego. Entonces, cuando yo no entiendo la importancia de algo, porque creo que estamos en el proceso de madurez, creo que hoy, ¿qué día es hoy? Domingo 14, no sé ni qué día es. Domingo 14 de mayo. Creo que hoy, domingo 14 de mayo, somos más maduros de lo que éramos a principios de año, ¿sí o no? Ya tuvimos 7 semanas hablando acerca del proceso de madurez, de Cantar de los Cantares. Y si no, puede echárselos todos, están ahí en YouTube y están padrísimos. Yo los veo, los escucho todo el tiempo. Me encanta escucharlos. Digo: wow, sí me invitaría a predicar. ¿Ya? Y creo que hoy somos un poquito más maduros de lo que éramos ayer. Entonces eso significa que tú y yo hemos comenzado a entrar en el punto en nuestra relación con Dios en la que no solamente entenderemos el no, sino tenemos la capacidad de preguntar ¿por qué no? O ¿por qué sí? Entonces la gran comisión, tú y yo no podremos cumplirla, no podremos caminar como iglesia dentro de la gran comisión hasta que no entendamos por qué este asunto es tan importante, que se convierte en el último discurso de Jesús. Jesús hubiera podido haber dicho antes de partir, Mateo capítulo 28, no lo busques, pero Jesús pudo haber dicho: vayan y saquen a Roma de todo Jerusalén, préndanle fuego a todas las iglesias, a todos los templos esos de los romanos. Jesús pudo haber dicho eso. Pudo haber dicho: vayan a las sinagogas de los fariseos, a los saduceos y toda la bola de feos que caminan estos días y hagan como yo y vuelquen las mesas. Jesús pudo haber dicho eso. Sin embargo,
Las últimas palabras, la última tarea, encomienda para los discípulos fue: vayan a todas las naciones de la tierra y hagan discípulos. Ahora, ¿por qué eso? ¿Se acuerda de Génesis? ¿Alguien ha leído Génesis alguna vez? En el libro de Génesis, Dios levanta al hombre del polvo, sopla de su nariz aliento de vida, y al hombre lo hace ahora un ser viviente. Y en el proceso en el que lo hace caer en un sueño profundo para sacar de la mitad de él a la mujer, y que él pudiera llamarla: esta es varona porque es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y ahora que están juntos, Dios hace una asignación y les dice: hey, es su tarea poblar la tierra, es su tarea multiplicarse, es su tarea sojuzgar, es su tarea, en otras palabras, es su tarea, es su responsabilidad, es mi proyecto eterno, es el proyecto Edén, que todo lo que ustedes vivan, toda la tierra lo viva. Y no sé si usted sepa, pero ese proyecto sigue en pie. Dios no ha cambiado de planes. Dios sigue teniendo el mismo plan. Por eso tú y yo tenemos que entender por qué es tan valiosa para Dios la gran comisión. Es una tarea que continúa hasta el día de hoy. Jesús está por partir, da su último discurso para sus discípulos y les encomienda la tarea gloriosa de convertirse en su voz, sus manos y sus pies, y hacer con otros lo que Él había hecho con ellos. Entonces sucede algo increíble. ¿Con cuántos Dios ha hecho algo? Puedes levantar tu mano si Dios ha hecho algo en ti. Si te alcanzó, te perdonó, te sanó, te proveyó, te liberó, te restauró, te devolvió lo que habías perdido. ¿Con alguien Jesús ha hecho algo de eso? Ahora, el problema está en que quizás tú y yo nos hemos quedado con lo que Jesús ha hecho con nosotros y por nosotros, pero no estamos cumpliendo la tarea de convertirnos en su voz, sus manos, sus pies, y hacer con otros lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es valiosa la gran comisión. Por eso es importante. Porque comencé diciéndote que nuestro Dios no falla sus promesas. Si Dios te prometió algo, escúcheme bien, si Dios te prometió algo, Dios está comprometido con esa promesa. Está sentado en el trono con sus pies sobre el círculo de la tierra, ideando la forma, soñando con la forma de que en algún momento de tu vida puedas ver todo lo que Él te ha prometido. Porque Él está comprometido con eso. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero lo que Dios te ha prometido nunca dejará de ser. Él tiene un compromiso con eso. Él tiene un compromiso con su palabra. Él no recogerá lo que ha salido de Él vacío, sino que la recogerá con frutos. Así que, ¿se acuerda de hay una palabra sobre ti? Hay una palabra sobre ti, hay una palabra sobre mí, y Dios no la recogerá sin fruto. Dios la recogerá con fruto. Es una palabra que va a prosperar en cualquiera que sea la situación. Dios no falla a sus promesas porque Él está comprometido con que suceda. Ahora, ¿de dónde viene esta promesa entonces, pastor? ¿Por qué nos estás hablando de una promesa, hablándonos de la gran comisión? Génesis capítulo 3 describe el momento en el que Adán y Eva comen del fruto. El hombre muere, no físicamente, pero sí se separa de Dios. Se separan entre ellos, se separa de su propósito eterno, y comienza la decadencia de la humanidad. El pecado, Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. El pecado entró por un hombre. Pero así como la muerte entró por un hombre, la vida también entró por un hombre. Está hablando del postrer Adán, no del segundo Adán, porque si es segundo tendría que haber tercero. No hay tercero, solo hay primero y postrero. El primero y el último Adán. La vida entra por el último Adán. Génesis capítulo 3 comienza el proceso de decadencia del hombre. Y en todo eso, hasta Génesis capítulo 12, Dios no tenía amigos.
Pero encuentra un hombre llamado Abraham, que dicho sea de paso, le adelanto un poquito de la próxima semana, no era judío, era iraquí. Y Dios le hace una promesa a Abraham. Está parado frente a Abraham. Le dice a Abraham, yo se lo conté la semana pasada, que Dios, no teniendo por quién jurar, jura por él mismo. Y Dios parado frente a Abraham le dice a Abraham, tú eres mi amigo. Eres mi amigo. Y por cuanto eres mi amigo, yo te quiero hacer una promesa, Abraham. Pero Abraham, tienes que saber esto. La promesa que te voy a hacer a ti no solamente es para ti, sino es para todas las familias de la tierra. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora tú y yo, Gálatas, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia está volviéndose judaizante. Y Pablo le dice a la iglesia en Galacia, tranquilo, no necesitas ser judío. Necesitas entender que siendo gentil, Dios te introdujo en una promesa que le hizo a su amigo Abraham. Ahora, esa promesa, ¿se acuerda de que tenemos un Dios que no falla sus promesas? ¿Se acuerda que tenemos un Dios que lo que promete lo cumple? ¿Se acuerda que tenemos un Dios que está comprometido con su palabra? Esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy y aún no se ha cumplido en su totalidad. Dios sigue añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo bendición a todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque le hizo una promesa a su amigo Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué usted y yo tenemos una bendición? Porque Dios encontró un amigo en Abraham. Si Dios no hubiera encontrado un amigo en Abraham, probablemente usted y yo no estaríamos aquí. Pero como Dios encontró un amigo en Abraham, le dijo: Abraham, me caes bien. Mira, todo el mundo está descarriado, hace lo que se le da la gana, piensa lo que quiere, siente lo que quiere, cree lo que quiere. Pero tú me caes bien. Y porque tú me caes bien, aunque no formas parte de mi familia, porque Abraham había nacido en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos luego se convertiría en Babilonia. Babilonia luego se convertiría en las naciones musulmanes. Abraham nace en una nación musulmana, ahora sería musulmán. Abraham hoy sería musulmán. Y desde ese momento Dios le está diciendo: no se trata de una nación, aunque tengo una promesa para una nación, sino se trata de que todas las familias de la tierra sean bendecidas, porque tú y yo somos amigos. Por eso nuestros días son tan increíbles. Por eso estos días en los que tú y yo hemos creído en Jesús son los mejores días para estar vivos. Es el mejor momento. Escúcheme bien, para entender, yo tengo que entender, porque si no lo entiendo, lo mal enseño. Tengo que entender. Es el mejor momento para vivir y es el mejor momento para predicar el evangelio. Como creyente, yo tengo que entender que estoy aquí porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Como creyente, tengo que vivir consciente de que estoy aquí porque Dios amó a Abraham. Cuanto Dios amó a Abraham, Dios me amó a mí. Y Dios me amó en Abraham. Dios me amó en Adán. Dios me amó en Abraham. Dios me amó en Jesús. Dios me ama. Y tengo que vivir consciente de eso. Pero también, ahora, en mis días, es mi responsabilidad comenzar a predicar el evangelio. ¿Qué significa eso? Le tengo que decir a otros que tenemos un Dios que está comprometido con su palabra, que aunque la hierba se seque, aunque la flor se marchite, Él hizo una promesa y la va a cumplir. Dios le cumplirá su promesa a Abraham. Ahora, uno de los desafíos más grandes
Uno de los ¿qué? Más grandes que tenemos como cristianos y discípulos de Jesús es no acomodarnos. ¿Es qué? Es un desafío enorme. Tú y yo no podemos acomodarnos. Yo quiero que vea un video que preparamos. No es mi video, es un video de un grupo de personas que se llama La Voz de los Mártires. Tienen un libro que se llama Locos por Jesús. Yo creo que en esta semana de la Gran Comisión voy a compartir pequeñas historias de ese libro, porque usted y yo tenemos que ser desafiados. Usted y yo tenemos que comenzar a pensar. Yo leo ese libro y digo, a la máquina, yo no soy cristiano. No lo soy, de verdad que no lo soy. Soy un religioso más. Esta gente está en otro nivel. Quiero que vea este video, porque uno de los desafíos más grandes que tú y yo tenemos es a no acomodarnos. ¿Está listo? ¿Está listo? Nosotros estuvimos orando por un avivamiento, creyendo que Dios haría una gran obra en Siria. Luego llegó la guerra. Ahora los terroristas atacan hogares cristianos, iglesias, incluso a nuestros niños. Su objetivo es vaciar a Siria de sus cristianos. Odiamos el espíritu del Islam que está destruyendo a nuestro país, pero amamos a nuestros hermanos musulmanes. Vienen a nosotros y dicen, en el nombre de nuestro Dios, los terroristas violan y matan. ¿Dónde está Dios? Les hablamos sobre Jesús. Muchos se acercan a conocerlo, mientras otros dicen, estamos viviendo en el infierno. Un día, mientras oraba, le pregunté a Dios qué era lo que quería que hiciera para poder ser su testigo, pero solo me preguntó, ¿me darías tu vida? Mientras oraba pude entender que Él quería todo de mí, y dije que sí. Si llegaba la hora, estaría dispuesta a morir por Jesús. Al otro día, mientras oraba, le pregunté a Dios de nuevo qué quería que hiciera. Esta vez Él me preguntó, ¿estás dispuesta a darme la vida de tu esposo? No es fácil estar listo para morir. Mi esposo y yo oramos sobre esto juntos. Le dijimos que sí a Dios. El tercer día fue el más difícil. En este día, Dios me preguntó si estaba dispuesta a dar la vida de mis hijos. Los terroristas saben quiénes somos y que compartimos a Jesús con los musulmanes. Eso no es seguro para nuestra familia. Mi esposo y yo oramos y ayunamos y juntos decidimos. Dios nos dio a nuestros hermosos niños. Él tiene la libertad de llevárselos. Cuando decidimos poner a nuestros hijos en el altar, sabía que debía decirles la verdad. Les dije que era posible que hombres con espadas tocaran a nuestra puerta, hombres que no conocen a Jesús, que nos dirían cosas malas e intentarían obligarnos a convertirnos al Islam, pero que no importaba lo que dijeran, no debíamos responderles. Di que amas a Alá. Solo les diríamos que Jesús los ama Ora a Alá. y que los perdonábamos. ¡Vas a morir! Les dije que quizá veríamos sangre y sentiríamos dolor, pero solo por poco tiempo. Di que amas a Alá. ¡Dilo ahora!
que debíamos cerrar los ojos Te perdonamos. y que cuando los abriéramos estaríamos con Jesús. ¿Soy una buena madre al decirles a mis hijos tales cosas? También les dije que si Dios quería que estuviéramos a salvo, estaríamos a salvo, que Él tiene el control. Incluso durante la masacre, durante el caos, Él está en control de nuestro futuro. Esto es lo que significa ser cristiano en Siria. Iglesia, podemos pasarnos la vida sentados consumiendo y disfrutando lo bueno que Dios ha sido con nosotros, mientras otros allá afuera siguen separados de Dios, de otros y de ellos mismos, y separados de su propósito eterno. No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. O nos sentamos y consumimos, o nos levantamos y formamos parte activa de la historia de Dios. Yo he decidido, pero ahora te toca a ti. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, una carta escrita a judíos dentro de Roma, y al mismo tiempo a los gentiles que vivían en Roma. En Romanos capítulo 11, Pablo les dice una frase, y la frase es esta: ¿cómo conocerán si nadie les predica? De la misma forma sucede en nuestro ambiente hoy. Alguien tiene que levantarse y colaborar con Dios en el cumplimiento de la promesa que hizo a su amigo Abraham. Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías está parado en una visión. Algunos dicen que fue algo real, que literalmente fue traspuesto y llevado a la eternidad con Dios. Mientras Isaías ve al trono de Dios, y cómo de ese trono corre unas vestiduras blancas que lo llenan todo, Isaías ve tres cosas básicamente. Número uno, ve su condición. ¿Quién soy yo? Que tengo labios inmundos. ¿Quién soy yo? Número dos, ve la condición de la ciudad. Ve la condición del lugar donde vive. Que vivo entre un pueblo de gente pecadora. Pero la tercera cosa tiene que ver con la pregunta que Dios le hace: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y creo firmemente que esas dos preguntas del cielo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?, siguen esperando una respuesta en estos días. Isaías respondió en sus días. ¿Tú y yo responderemos en los nuestros? A lo mejor estás pensando: pastor, entonces ¿me tengo que ir a Siria? No te tienes que ir a Siria, a menos de que Dios te llame a Siria. Pastor, ¿me tengo que ir al Amazonas? No, a menos de que Dios te llame al Amazonas. Pastor, ¿me tengo que ir a Celestún? No, a menos de que Dios te llame a Celestún.
Pero ¿a dónde sí tienes que ir? Tienes que ir a tu vecino. Tienes que ir a tus amigos. Tienes que ir a tu familia. Tú y yo no tenemos enemigos musulmanes. Tú y yo no tenemos a ISIS en la puerta de nuestra iglesia con espadas y rifles queriendo dispararnos por reunirnos. Vivimos en un país que tiene un artículo dentro de su constitución que nos permite reunirnos con libertad y creer lo que se nos dé la gana. Podemos pararnos a mitad de la calle con carteles que dicen Jesús te ama y nadie te va a meter a la cárcel. No tenemos problema con eso. Pero sí tenemos enemigos en nuestros días. Nuestros enemigos se llaman ideología de género. Nuestros enemigos se llaman inclusión. Nuestros enemigos se llama el evangelio progresista. Nuestros enemigos tienen nombre. Nuestros enemigos se llaman temor, miedos e inseguridades. Esos son nuestros enemigos de este siglo. Muchos de nosotros no predicamos a nuestra familia porque nos van a rechazar. Y Dios es amor. No, estás cayendo en la inclusión. Los tenemos que incluir. Que todos vengan aquí, todos. Ven como quiera ser. Ven de tal forma, ven de la forma que seas. Sí, ven de la forma que seas. Pero en el momento que te acercas a Jesús, Jesús te va a cambiar la vida inmediatamente. Como no quiero que se enoje, no, ¿cómo le voy a decir que esa vida que vive está mal? Lo voy a perder su amistad. Y Dios nos llamó a amar. No, sí, pero amar no te exime, ni te exhibe, ni te exenta de hacer lo que has sido llamado para hacer. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad es decirle al mundo que necesita un Salvador y se llama Jesús. Tenía como un mes o dos de haber entregado mi vida a Jesús. No tenía ni la menor idea de nada. Nunca había estudiado los últimos tiempos. Nunca había estudiado la Gran Comisión. No sabía nada. Pero en aquellos días Dios me hablaba en sueños. Y en un sueño yo podía ver a Ricardo y al pastor Freddy, que estábamos los tres en una cárcel. Y estábamos en la cárcel por predicar el evangelio. Yo no predicaba, tenía poquito de haber llegado a la iglesia, pero Dios ya me estaba diciendo: hey, presta atención, porque un día por lo que dices puedes terminar en un lugar complicado. Por eso nuestro desafío como creyentes en el occidente es dejar nuestra comodidad. Muchos vivimos en México con el sueño americano. ¿Por qué la gente cruza la frontera para irse a Estados Unidos con el sueño americano? Para una mejor calidad de vida, ¿sí o no? Me voy allá para trabajar y mandar dinero y que mi familia tenga mejor calidad de vida. Y algunos cruzamos la puerta de la iglesia con la mentalidad del sueño americano. Voy a Jesús para que Jesús me dé una mejor calidad de vida. No es la promesa. Jesús prometió una vida en abundancia, plena y en abundancia. Pero la promesa de la vida plena y en abundancia viene acompañada, tomada de la mano de otra promesa. En el mundo tendrán aflicciones. Y viene con la otra mano agarrada de otra promesa. Cuando prediquen les van a rechazar, les van a sacar, los van a golpear, los van a vituperar, los van a negar, los van a enjuiciar. Es más, esa promesa viene agarrada de otra promesa. Habrá días en que los padres entregarán a sus hijos. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a perder a tus hijos por causa del evangelio? ¿Estás dispuesto a perder a tus padres por causa del evangelio? ¿Estás dispuesto a perder a tu mejor amigo por causa del evangelio? Si no estás dispuesto a eso, tú y yo no hemos nacido de nuevo. Por eso es el momento cuando yo veo videos como la oración de esta mujer, digo, ¿qué estoy haciendo? A lo mucho me tengo que levantar temprano para ir el domingo a la iglesia.
A lo mucho me tengo que sentar el lunes a escribir una lección de Grupos Conexión y a lo mucho tengo que ayunar hasta las 3 de la tarde. Creo con todo mi corazón que los campos están listos. Los campos están listos. Desde los días de Jesús, los campos están listos. Y desde los días de Jesús, la falta de obreros sigue siendo un problema. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema la falta de obreros cuando los campos están listos? Mi pastor dice: porque los obreros son pocos y los pocos flojos. Yo diría los pocos ¿cómo se dice cuando a alguien no le interesa nada? Apáticos, indiferentes, los pocos indiferentes. No, es que yo esté bien. Que Dios restaure mi matrimonio. Que Dios sane mi dolor. Que Dios me bendiga a mí. Que Dios me guarde a mis hijos. Que Dios me dé mi esposo, mi esposa. Que Dios bendiga mi trabajo. Y hay un chorro de gente, no tienen ni la menor idea que la promesa que tú y yo estamos disfrutando también es para ellos. Solo el Evangelio, solo las buenas noticias tienen el poder de transformarlo todo. Todo. ¿Tienen el poder de qué? Todo. Es que esa persona, mi vecino, pastor, si viera, yo le he hablado, pero tiene el corazón duro como piedra. El Evangelio tiene el poder de transformar ese corazón de piedra. Pero es que, pastor, si usted lo viera, es malo como el Chechén, malo. El Evangelio tiene el poder de transformarlo todo. Pero es que si usted lo viera, pastor, está tirado en el alcohol, en las drogas, es víctima de eso, es presa de eso, no hay cómo salir de ahí. El Evangelio tiene el poder de transformarlo todo. Pero pastor, tiene problemas de identidad, no sabe si es hombre, si es mujer, no se identifica con otro género. El Evangelio tiene el poder de transformarlo todo. Pero alguien tiene que entender, tiene que vivir y tiene que predicar el Evangelio. Pastor, ¿y qué vamos a hacer con los homosexuales? ¿Los vamos a amar? Por supuesto que los vamos a amar. Por supuesto que los vamos a amar. Y los vamos a amar a la dimensión que Dios los ama, con amor eterno, con un amor inagotable, con un amor inmutable, con un amor incondicional. Pero no dejaremos de predicar el Evangelio, que tiene el poder de transformarlo todo. De la misma forma que lo hacemos con un alcohólico, de la misma forma que lo hacemos con un matrimonio disfuncional, de la misma forma que lo hacemos con cualquier tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder de transformarlo todo. Por eso llevo algunos años pensando que un poco de tribulación a la iglesia no le vendría mal. Un poco de tribulación a la iglesia no le vendría nada mal. Muy probablemente terminaremos movilizados más de lo normal. ¿A poco no cuando usted tiene un problema es cuando más ora? ¿A poco no cuando usted está sintiendo que la tormenta está? Ay, Señor, ¿dónde? Ayúdame, por favor, Padre mío. Voy a ir a la iglesia para ver si tú me vas a responder, Señor. Aquí está, tengo problemas económicos. Ahora sí voy a diezmar. Ahora sí voy a ofrendar. Ay, el pastor dijo que vamos a ayunar. Voy a ayunar para que se destrabe ese problema. Usted tiene problemas, cuando usted está sacudido,
Es cuando usted más ora. Por eso creo que a la iglesia le vendría bien un poco de tribulación. Gracias a Dios que vivimos en Cancún. Gracias a Dios que vivimos en un país libre, con libertad de culto. Gracias a Dios que Dios nos sembró en esta tierra. Pero gracias a Dios también que Dios nos puso aquí para algo extraordinario en estos días tan importantes de la historia. Dios cuenta contigo. La iglesia cuenta contigo. Cancún cuenta contigo. Ahora, no quiero que sienta que no estamos haciendo nada, por favor. Yo veo esas historias y digo, como le dije hace un rato, digo, a la mecha, ¿qué estoy haciendo? Sí, estoy haciendo algo. Dile al que está a tu lado, sí estás haciendo algo. Pero podemos hacer un poco más. Podemos hacer un poco más. Puedes hacer un poco más. Sí estás haciendo algo, pero puedes hacer un poco más. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo puedo hacer un poco más? Una tarea bien sencilla para toda esta semana. Proponte en tu corazón hablarle de Jesús a alguien. Uno al menos. Ay, pastor, ¿qué le voy a decir? Es que usted es el que sabe, yo no sé. Claro. Siempre ha sido más fácil que otros hagan por mí lo que tengo que hacer yo. Siempre ha sido más fácil. Pero párate frente a ese alguien y dile, hey, Jesús puede cambiar tu vida. Yo no creo en Jesús. Me vale, Jesús puede cambiar tu vida. Pero es que Dios está. Hace unos días estábamos en una plaza ahí en Campeche. Mi mamá se encontró con una señora que antes iba a la iglesia y le dice, ¿y no te he visto en la iglesia? Y la señora le dice, no, me regresé a la católica porque Dios está en todas partes. Yo estaba ahí y yo pensé que mi mamá iba a decir, sí es cierto. ¿Y sabe qué le dijo mi mamá? No, eso es mentira, Dios no está ahí. Y dije, ¿qué le pasó a esta señora? Está convertida en una evangelista. No sabe nada, no lee la Biblia todos los días, pero no te podría citar un versículo, no podría predicar, pero está convertida en una mujer que está dispuesta a alcanzar a todos. Está con sus amigas y a todas sus amigas les dice que Jesús puede cambiar sus vidas. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ven a la iglesia. Se la pasa invitando a mis tías todo el tiempo. Yo digo, ¿qué le pasó a esta señora? ¿Quién me la cambió? Jesús tiene el poder de transformarlo todo. Proponte en tu corazón hablarle a una persona al menos. ¿Qué le voy a decir? Dile que Jesús puede cambiar su vida como ha cambiado la tuya. Dile dónde estabas, dile dónde estás ahora y dile para dónde vas. Pero ¿y si me rechaza? No tendrá excusa delante de Dios. Cuando se pare frente a Dios y Dios le diga, ¿qué pasó? Es que nadie me dijo nada. Le va a pasar una película. No es cierto. Lemuel te habló en la plaza y tú no quisiste escuchar. Y entonces se cumplirá lo que Juan dice: el que no cree ya ha sido condenado. Pero yo no quiero llegar ahí y que Dios me diga, ¿por qué no hiciste nada? ¿Tengo que irme a Siria? No, tienes que cruzar la calle. Tengo que irme al Amazonas, tengo que irme a Nepal, tengo que irme a Chile, tengo que irme a la ventana 1040. No tienes que ir ahí. Si Dios te llama ahí, gloria a Dios, qué increíble. Vamos a orar por ti. Me mandas una foto, nos mandas un WhatsApp, oramos por ti, todo lo que quieras. Pero tienes que cruzar la calle. Tienes que cruzar la silla de tu escuela, al lado de tu escuela, el que se sienta junto a ti, que lo ves muy... Dile que Jesús lo ama, que Jesús puede cambiar su vida. Pero ¿y si me deja de hablar? Él se lo pierde. He leído muchas historias como la del video. He conocido algunas otras de primera mano, como las de las familias de Chiapas. ¿Alguien se acuerda de los que fuimos a Chiapas? De aquel lugar donde entramos, donde más de 10 años de creyentes congregándose en secreto, porque si saben que son cristianos, los sacan del pueblo. Literalmente no les compran nada, no les venden nada, no les dan nada, les cortan la luz, les cortan el agua, los apedrean, los golpean.
siempre me hago esa pregunta cuando veo estos videos y escucho las historias de estas familias. ¿Qué vieron ellos de Jesús que yo no he visto? ¿Qué están viviendo ellos con Jesús que yo no estoy viviendo para estar dispuesto a lo que ellos están haciendo? Escúcheme bien, iglesia, vienen días y cada vez están más cerca. Y no soy fatalista ni nada, es asunto de la palabra, donde persecución y tribulación serán el pan de cada día. Y probará si estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús, a ser la voz, las manos y los pies de Jesús. No quiero hablar mucho más, ya me voy a callar. Quiero que oremos. Y mi oración es que el Espíritu Santo despierte en nuestro corazón a dos cosas. Número uno, entender, vivir, predicar el Evangelio. Y número dos, abrazar que el bien de otros puede ser a mi costo y eso vale la pena. El bien de otros puede ser a tu costo y eso vale la pena. Vale la pena que otros conozcan a Jesús, aunque eso a ti te cueste. Te cueste salir de tu comodidad, te cueste dejar tu casita, te cueste dejar de comer un día, unas horas. El bien de otros puede ser a tu costo y eso vale la pena. Cuando nosotros comprendemos lo que Dios hizo para darnos una oportunidad, es inevitable querer contarlo al mundo entero. Ahora, si no sabes qué fue, quiero leértelo. Y mientras lo hago, pido a Dios que la oración, el Espíritu Santo despierte nuestros corazones, sea efectiva en cada uno de los que estamos aquí. Quiero que te pongas de pie y que venga el equipo. Cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo, despierta nuestros corazones a entender, a vivir, a predicar el Evangelio. Despierta nuestros corazones a abrazar que el bien de otros puede ser a nuestro costo y eso vale la pena. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Romanos capítulo 5, el verso 6 al verso 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que tú tienes una silla en una mesa, porque Cristo murió por nosotros. Cuando tú entiendes que tienes un lugar en la mesa de nuestro Dios,
por gracia, porque no la merecíamos, el corazón tiene que despertar para decirle a otros: en esta mesa también hay un lugar para ti. Y de la misma forma que Cristo murió por mí cuando yo era débil, cuando yo era pecador, Cristo murió por ti porque te ama. Así que cuando escuches al cielo preguntar: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá a Cancún? No tuvieron que hacer muchas preguntas. Antes de la pregunta, nosotros ya habíamos respondido. Cuando escuches al cielo preguntar: ¿quién irá? ¿Quién irá a esos que están ahí que todavía no conocen a Jesús? ¿Quién irá a los vecinos de aquí enfrente que todavía no conocen a Jesús? ¿Quién irá al drogadicto ese que está sentado todas las tardes en la esquina de tu casa? ¿Quién irá? ¿Quién irá a los compañeros de la escuela que se ríen, se burlan de los cristianos, pero que en el fondo de su corazón necesitan a Jesús con todas sus fuerzas y están sedientos de Jesús? ¿Quién irá? Al menos en Iglesia Restauración estoy seguro que hay más de uno que van a responder: heme aquí, envíame a mí. No tienes que buscar mucho. Aquí hay uno. Aquí hay una familia. No sé si mis días van a terminar en la cárcel. Cuando se lo conté a Ricardo y a Freddy, los dos me dijeron: a ti, a mí no. No sé si voy a terminar en la cárcel. No lo sé, espero que no. Pero estoy dispuesto. Voy a extrañar a mis hijas y a mi esposa mucho. Pero si el bien de otros me va a costar a mí, vale la pena. Vale la pena que otros sepan que siendo débiles, que siendo pecadores, Cristo Jesús también murió por ellos. Y que en esta mesa ellos también tienen un lugar. Junto a nosotros hay más de uno que necesita a Jesús. Y te aseguro que estás pensando en alguien. Te aseguro que estás pensando en alguien. Estoy seguro que el Espíritu Santo puso a alguien en tu mente y en tu corazón, que probablemente no habías pensado en él en toda la semana, pero en este momento, en esto que llevo hablando, el Espíritu Santo ya puso a alguien en tu corazón. Hoy es un buen día para que levantes el teléfono, le marques o lo vayas a ver o la vayas a ver y le digas: Jesús murió por ti. El Evangelio está disponible para ti. Lo que Dios hizo por mí, Él lo quiere hacer también por ti. Además, Dios pudiendo hacerlo solo, ¿podría Dios hacerlo solo? ¿Podría Dios pararse, el Padre levantarse de su trono, tronar los dedos y decir: que la tierra sea llena del conocimiento de mi gloria, como las aguas cubren la mar? Y la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de nuestro Dios sin nosotros, Rich. Dios pudiera hacerlo solo, pero cuenta contigo. En su corazón está: quiero que mis hijos colaboren conmigo. Quiero que ellos sean parte de esto, que lo disfruten tanto como yo disfruto
cuando alguien entrega su vida. Dios pudiera hacerlo solo, pero nos ha invitado a colaborar en su proyecto, en su promesa, y eso es enorme, enorme. Y quiero que cierres tus ojos por un momento, que tomes unos segundos para orar por esa persona que Dios puso en tu corazón y en tu mente. Si todavía no ha venido nadie a tu corazón y a tu mente, dile: Espíritu Santo, háblame de alguien. ¿A quién? ¿Quién te necesita? Dime, sé que un montón te necesitan, pero dime uno. Dime uno para hoy, dime uno para mañana, dime uno para todos estos días. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.